Clase número 41. Método general para la revisión del sistema de carga y vamos también a estudiar averías comunes en lo que es la carga de la batería. Bien, de clases anteriores hemos venido viendo todo lo que es el sistema de carga. Ahora en esta clase nos corresponde buscar un método general que podamos aplicar a cualquier equipo, tenga los circuitos que tenga, y guiarnos por este método para siempre revisar lo que es la carga de la batería de esta forma. Bien, comenzamos con este circuito. Este circuito es el de la clase pasada, por lo tanto no le hago presentación. Bien, aquí tendríamos 19 voltios. Estamos en la página del circuito Charger, disminuimos el zoom, vemos todos los circuitos que habíamos conectado en la clase pasada en este gráfico general. Tenemos lo que es la entrada, circuito Charger, todo lo que es la distribución de los 19 voltios, el circuito que genera, en este caso los tres, el KBC y lo que era el conector de la batería. En la clase pasada habíamos estudiado este circuito y habíamos analizado todo lo que era el sistema de carga punto por punto, paso por paso. En este caso hemos cambiado la numeración. Sencillamente hemos hecho un método más sencillo, es decir, los números ahora son menos. Son pasos que vamos a seguir en todos los equipos que vayamos a revisar lo que es un sistema de carga por interrupción de carga. Es decir, estos análisis se harán cuando no se puede cargar la batería, tanto antes de presionar el power como después de presionado el power. Es decir, siempre el equipo puede tener lo que es carga de batería antes de presionar el power o después de presionar el power. En ambos casos podemos revisar el sistema con este método general. Bien, vamos a analizar en esta figura. No damos, es decir, partimos de aquí, de que ya tenemos los 19 voltios. Ya sabemos a la altura de este curso que lo primero que tengo que tener son los 19 voltios, aquí no, en este punto. Es decir, tienen que haber pasado filtro, tienen que haber pasado conector, tienen que haber pasado cualquier tipo de diodo que tuviese aquí adelante, etcétera. Es decir, partimos de que ya tenemos los 19 voltios aquí. Y esto es lo primero. ¿Por qué razón es lo primero? Bien, cuando decimos que los 19 voltios son principales para poder cargar la batería, es porque tenemos que alimentar el charger, tenemos que alimentar al circuito que genera los 3 voltios para alimentar lo que es bus de batería y KBC y en algunos casos BIOS. Y tenemos que tener también 19 voltios en las etapas DC-DC, los que convierten los 19 a un voltaje de carga. Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener o tenemos que medir o buscar en el método general es que ya tengamos estos 19 voltios. En este caso, hemos visto que en el caso de que no pueda haber 19 voltios porque estos transistores no conduzcan, la conducción depende de este voltaje que viene del pin 4 AC drive y este voltaje se crea por comparaciones y demás dentro del circuito charger. Lo vimos en la clase pasada. Bien, suponiendo que tenemos este voltaje aquí, repito, en nuestro método esto será lo primero. Porque si no tenemos 19 voltios, desde luego que no podremos hacer nada con el tema de carga. Es decir, no hay que ponerse a buscar problemas de carga si no tenemos 19 voltios aquí. Porque precisamente, quizás ese sea justamente el problema de carga, el que no tengamos los 19 voltios. Si los 19 voltios se quedan aquí y estos transistores no conducen, sencillamente no podemos comenzar lo que es el análisis de carga. Porque el primer punto que tenemos que tener son 19 voltios en esta parte de aquí. Es decir, después de los transistores que se encargan de introducir estos 19 voltios. Bien, segundo paso. Podemos verificar que efectivamente en los pasos que hemos visto del método general, aquí tenemos el primer paso. Segundo paso. Voltaje de 3,3 voltios para alimentar el circuito S o KBC. Si corresponde, y digo corresponde porque recuerden que ya hay circuitos S y KBC que llevan una memoria interna, si corresponde, bien, también la BIOS, los 3,3, esto alimentará la BIOS. Y también alimentarán para lo que es el sistema de carga el SM bus, es decir, el bus que comunica la batería con el circuito S o KBC. Por lo tanto,
Mi segunda medición, es decir, en mi análisis, lo segundo que tengo que garantizar son los 3,3 voltios que alimentan al circuito SOKBC. Localizamos los pines de alimentación y medimos en uno de ellos. No es necesario medir en todos. En la clase de hoy vamos a ver que no siempre estos pines están unidos. Es decir, hasta ahora no habíamos visto ningún circuito donde no tuviéramos esta estructura. Es decir, todos los pines unidos y directamente a un voltaje principal de alimentación. Bien, en la clase de hoy vamos a analizar un esquema donde esto no ocurre. Y vamos a entender, o vamos a pensar, o vamos a analizar cómo es que entonces localizamos estos voltajes. Bien, repito, fíjense, tengo el bus que une lo que es batería con el circuito EC y el circuito charger. En algunos casos, recuerden que esto no siempre está. Bien, 2, 2, 2, 2 y 2. Es decir, cuando llegan los 19 voltios al circuito que se encarga de generar los 3 voltios, estos 3 voltios, que son el punto 2, llegan al SM bus y llegan al circuito SOKBC alimentación. Es decir que mi segunda medición o mi segundo análisis o mi segundo paso dentro del análisis es que este circuito se alimente con 19 y me entregue 3 voltios. Recuerden, puede dar 3 voltios por el inductor magnético o puede dar 3 voltios por un regulador o una salida de un regulador lineal interno. Bien, tercer paso. Señales de comunicación entre EC y batería. Bien, aquí hay que analizar lo siguiente. Recuerden que aquí, aunque no lo pongo en este método general, hay 3 posibilidades y depende de qué cantidad de carga pueda tener la batería. ¿Por qué razón? Bien, voy a tener comunicación siempre y cuando la batería tenga un voltaje lo suficientemente alto como para mantenerme lo que es la alimentación del circuito interno de la propia batería. Pero de no ser así, lo que ocurre es que tengo esta comunicación de forma instantánea en un principio y luego cae. De ahí a que esta señal la puedo ver de forma momentánea si la batería está prácticamente agotada. En cambio, si la batería no está agotada, esta comunicación la vamos a ver prácticamente de forma perenne, todo el tiempo. Bien, en el caso en que la batería, de repente esta comunicación no la tenemos, es decir, he medido lo que es el SM bus y no tengo esta comunicación, pero sí la tuve en un principio, entonces es que la batería ya hay que cambiarla, hay que sustituirla. Hay que sustituirla porque se ha determinado por el circuito principal que los parámetros que han llegado y han sido comparados no son los correctos. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir la batería. Repito, si de repente medimos y por un instante vemos en nuestro osciloscopio lo que es la señal de comunicación, nos está indicando de que el circuito charger alimentó a la batería, hubo comunicación y se determinó parar la carga. Pero claro está, como la batería no tiene voltaje, porque solamente fue una excitación momentánea para alimentar el circuito, como no tiene voltaje, desaparece esta comunicación. Entonces, eso nos acaba de indicar que la batería está dañada o sencillamente ha agotado sus ciclos de carga. Se ha determinado por el circuito principal, el que la batería no puede ser cargada. Pero sí hubo una comunicación al principio para poder determinar eso. Por lo tanto, repito, si esto aparece de forma momentánea y luego desaparece y la batería no carga, es que la batería hay que cambiarla. Bien, ese es el tercer paso, es decir, lo que es la comunicación entre el circuito EC y la batería. Cuarta,
Señales en los MOSFET. De aquí hay un detalle. ¿Por qué les indico que hay que medir estas señales? Específicamente, la que excita al MOSFET superior y en algunos casos, digo algunos casos porque no siempre la batería se carga con dos MOSFET, en algunos casos solamente es un diodo. En los casos que tengamos solamente un diodo, el diodo se encarga de descargar el inductor magnético, es decir, el circuito no cambia, es un tipo de estructura Buck también. Sencillamente que este elemento conmutador no está y descargamos al inductor a través de un diodo. Bien, sí o sí, el superior siempre existe. Bien, los pulsos que hay que medir son los de puerta, tanto MOSFET superior como MOSFET inferior. Medimos los pulsos de puerta de ambos MOSFET si corresponde. Si solamente tengo un MOSFET, pues el MOSFET que corresponda. ¿Cuándo hago esta medición? Bien, cuando estoy revisando si la batería carga o no carga y tengo la duda de que el voltaje que puede estar aquí puede ser por una conducción correcta de este MOSFET o puede ser que este MOSFET se me haya dañado y me esté dejando pasar voltaje a la batería. Eso me puede inducir a un error. En ese caso, fíjense este punto de aquí, BQ24725A-LX, es aquí, pin 19. Bien, si este circuito se me cortocircuita y me introduce un voltaje por este pin, por el 19, me lo deja llegar hasta aquí, hasta el inductor. Y de repente yo mido que al voltaje o a la batería le está llegando un voltaje. Puede ser un voltaje de 3, un voltaje de 5, un voltaje de 6, un voltaje de 10, pero no es algo que sea correcto, algo que está oscilando. Me puede ocurrir que al mirar con el multímetro vea que este punto está oscilando, algo que no puede variar, subiendo o bajando, una variación incorrecta. Porque también tenemos que pensar que mientras la batería se va cargando, también hay algunas variaciones en algunos momentos. Bien, sí o sí, para determinar si este voltaje es un engaño, y me refiero a que esté dañado el circuito charger o este MOSFET, es decir, que el voltaje me esté llegando a este punto a través de un daño del MOSFET o un daño directamente del circuito, lo mejor es medir este pulso de aquí. Al medir que tengo este pulso y este pulso, me está indicando de que el circuito está trabajando y el voltaje que está llegando a la batería es de la carga y la descarga de PL302 o el inductor magnético que corresponda. Entonces, es muy importante que cuando tenemos una duda de si este circuito o este está trabajando correctamente, lo mejor es medir con el osciloscopio los pulsos que manejan la conducción de estos dos MOSFET. Eso me elimina esa duda. Repito, esto es en los casos donde puedo tener un voltaje en este punto que puede ser por daño de este MOSFET o daño de este circuito. Es decir, que se alimente por el pin 20 y por el 19 esté creando una fuga de voltaje que me esté llegando al inductor y yo lo tome como voltaje de carga. Hay que tener cuidado con eso porque ya me lo he encontrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que me elimina esa duda? Bien, cuando yo vengo a este punto, y a este punto, pin 4 y pin 4 o el LO drive y el DHH drive, que es este de aquí. Bien, estos dos, sencillamente cuando mido en las dos puertas y verifico que esos son pulsos, me está indicando de que este circuito está correcto, le han dado una orden y él la está ejecutando, es decir, está moviendo la conducción de este MOSFET y este MOSFET, cargando y descargando al inductor magnético de potencia encargado de generar el voltaje para la carga de la batería. Entonces, esta medición me elimina esa duda. Bien, y el quinto paso. Medir, lógicamente, en voltaje de continua en el inductor, es decir, en mi multímetro, tomo el multímetro, lo llevo a un voltaje de continua y mido, ¿qué cosa? El voltaje de carga de batería. Lo mido exactamente en el inductor. En este punto,
en este punto 2, tengo que tener exactamente ese voltaje, el que se esté cargando en ese momento. ¿Por qué razón digo en ese momento? Bien, porque este voltaje puede estar variando en función de cuánto le esté entrando a la batería en ese momento. No siempre tenemos el mismo voltaje y tampoco las baterías son las mismas. Por lo tanto, este voltaje puede estar dentro de un rango entre los 7 y los 15, los 16, 17 voltios. Puedo tener ese tipo de voltaje. ¿En función de qué? De las pilas que tenga la batería internamente y la cantidad de voltaje que tenga en ese momento la batería. Bien, por lo tanto, con esta figura ya prácticamente hemos podido crear un resumen de lo que tengo que medir en cualquier equipo que haya que hacer una medición de lo que es el sistema de carga. Esto es un método genérico, un método que puedo aplicar en cualquier equipo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Sencillamente, tomar este método y aplicarlo en un portátil que está en el mercado ahora mismo, recientemente salido. Bien, vamos a tomar este método y vamos a ir siguiendo los pasos. ¿Cómo vamos a seguir los pasos? Sencillamente, vamos a analizar toda la electrónica que se mueve desde un punto hasta el otro para garantizar estos pasos. Es decir, ¿qué es lo que tendría que medir yo como técnico en mi taller cuando de repente voy a analizar todo lo que es el sistema de carga? Y digo todo porque no siempre falta lo mismo. En el caso de, por ejemplo, lo que te falte sea el punto 2, hay que garantizar el análisis de este circuito. ¿Cómo es que este circuito funciona? Desde que le llegan los 19 voltios, si este voltaje tiene que salir o está condicionado por alguna otra cosa. Es decir, es un método general, pero que hay que adaptarse a lo particular que tenga el circuito en ese momento. En este caso, repito, en esta clase vamos a aplicar el método, vamos a ver los pasos de forma general, pero vamos a ir a cada detalle de forma particular, a cada circuito de forma particular, analizando punto a punto y garantizando no dejarnos ningún detalle que me pueda invalidar cualquiera de estos puntos. El equipo en el que vamos a hacer el análisis de lo que es el sistema de carga y aplicar el método general que estamos estudiando en esta clase es en el Acer Aspire M5-582PT. El esquema tiene como nombre JM50 Ultrabook Block Diagram, la revisión 1.0. Bien, este esquema es de un fabricante que no hemos visto todavía en este curso. Es el primer esquema que vamos a ver de este fabricante, Pegatron. Bien, vamos a ver las diferencias. Por ejemplo, ya le comentaba que Pegatron o los diagramas Pegatron no nos ofrecen un SOKBC con todos los pines de alimentación unidos. De ahí a que sea un detalle que a lo mejor si vamos buscando justamente ese detalle no lo vamos a encontrar. De ahí a que, repito, sencillamente nos adaptamos y buscamos el recurso, es decir, buscamos la forma de entender el diagrama. Bien, siguiendo el método nos corresponde identificar lo que es el conector. Repito, primero trato de identificar en el circuito si el conector tiene un ADID, si no lo tiene, si hay algún tipo de cable. Eso lo puedo ver también, lo que es en placa, pero hay que adaptarse a analizar todo esto en el esquema, porque es el esquema quien nos puede brindar toda la información que estamos necesitados para analizar cualquier problema o cualquier avería. Bien, en este caso sencillamente vamos a partir y vamos a analizar lo que es el sistema de carga de acuerdo al método general. En el método general tenemos que lo primero que tengo que garantizar son estos 19 voltios. Bien, vamos a buscar entonces cómo entran esos 19 voltios en este circuito y cómo llegan hasta esta primera parte. Es decir, al punto que es mi primer punto de análisis. Bien, en la página 56 me encuentro el DC Jack. Lo analizo, es muy sencillo, solamente tiene 4 pines con los que es cable de alimentación. Estos 2 pines son sujeción del conector, 4 pines, 2 para el positivo, 2 para el negativo. Filtro de entrada, diodo supresor de voltaje
y estos son 19 voltios. Es lo primero que tengo que garantizar, que esto que se llama A-D-docin, D-O-C-K-in, esos sean 19 voltios, es decir, en este punto hayan 19 voltios. ¿Por qué? Repito, no será aunque esto ya lo vean como una reiteración bastante abundante en este curso, no será la primera vez que estemos buscando un problema y lo que tengamos como problema sea justamente este conector dañado. Bien, ya hemos garantizado que tenemos 19 voltios en este punto. Bien, venimos de esta señal. Observen, aquí me está diciendo que es la página 60, es incorrecto, estábamos en la 56, por lo tanto ya estamos viendo errores de página. El paginado de este esquema es incorrecto. Por lo tanto, cuando veamos que tenemos un error de página, tenemos que pensar que no nos podemos guiar por eso. Este punto no es el que me va a guiar, porque me está enviando directamente a la página 60 cuando en realidad el conector o este voltaje está en la página 56. Bien, les repito por enésima vez, cuando salgo de aquella página o de ese punto de voltaje, después de lo que es el filtro de entrada, sencillamente me voy a la página del circuito de carga, página del circuito charger, battery charger, esto de aquí. Y en esa página voy a encontrar los MOSFET de entradas y el voltaje que tengo que crear como voltaje principal de 19 voltios. Esto, repito, no es una regla no es una regla siempre obligada. No es algo que me voy a encontrar siempre. Esto es general. General quiere decir que puede haber equipos con particularidades y esto que estamos dando en esta clase puede ser diferente. No obstante, como regla general, si salto de lo que es la página donde está el conector con el filtro de entrada y llego a lo que es el battery charger o lo que es el circuito de carga, sencillamente me encuentro que ese voltaje salta directamente a esta página. Bien, en los casos de que esto sea así, lo siguiente que tengo que ver es si entre este punto y este punto están tomando algún tipo de voltaje. Bien, han tomado esto y han tomado esto. Observen, aquí tengo un divisor de voltaje. Ya les he comentado en otras clases que siempre que llegamos a este punto, lo que hacen es sencillamente tomar una fracción del voltaje de entrada, pasarlo por un divisor para disminuir ese voltaje e introducirlo dentro de lo que es el circuito charger para crear una comparación. La comparación sencillamente estará vigilando qué magnitud tiene este voltaje con relación a otro fijo que ya tenemos dentro. No es precisamente este voltaje, sino este, pero lógicamente este depende de esta magnitud. Si este disminuye, este punto disminuye, y si esto aumenta, este punto aumenta. Y la comparación que se vaya a hacer internamente puede determinar si este voltaje está por encima o por debajo de el valor o rango que debe de tener. Bien, el otro detalle interesante, observen, hay un diodo y ese diodo alimenta al circuito charger por el pin 20. Es decir, esto que vemos aquí, el punto 2 de esta R8803, va directamente al VCC. Es decir, VCC y VCC están conectados. Forma de comunicar diferente. Es decir, en ningún caso me le ponen una bolita y una bolita. Esto puede traer a la confusión cuando vemos esquemas. Fundamentalmente porque cualquier persona puede llegar a creer que aquí no va conectado nada. Sin embargo, el pin 20 está unido a este VCC. Solamente le llaman VCC. No le ponen ningún tipo de conexión. No es como este caso. Bien, de otras clases ya hemos comentado que en los casos que tenemos un VCC, sencillamente
me está indicando de que la conexión se hace en la misma página, es decir, no me voy a otra página. No es, por ejemplo, el caso de esta señal que me está indicando que se va a otra página. Desde luego, si en este circuito me encontré, y es muy importante esta parte, por eso dije lo que dije, si veo que esta página está mal, esta y las demás estarán mal. Tendremos que ir a buscar esta señal a través del buscador, es decir, a través de un control F y buscar a qué lugares va. Si me indica que va a una sola página, con buscarla, es decir, del buscador vendrá aquí y de aquí me saltará la página que estoy buscando. Bien, en este caso, los dos primeros detalles importantes son los siguientes. Cuando entra el voltaje de 19, ya toma una muestra del voltaje para compararlo, pero además alimentan al circuito charger antes de pasar los MOSFET. Esto quiere decir que, aunque yo no tenga voltaje en este punto, ya tengo el circuito charger alimentado. Con toda la razón, porque es el mismo circuito charger quien polariza a los dos MOSFET. Son dos MOSFET de canal N. Y es el circuito charger quien tiene que polarizarlos. Es decir, quien le activa para que conduzcan y que estos 19 pasen de aquí a aquí. El circuito está muy bien pensado. Siempre que veamos que tenemos dos transistores o un transistor que depende de la conducción o depende de la activación que puede darle este circuito, lógicamente este circuito va alimentado antes. Es decir, van a tomar el mismo voltaje de 19 y van a alimentar el circuito. Estos son datos interesantes porque ya sabemos que si, por ejemplo, este circuito no tiene alimentación en el pin 20, lo más seguro es que ya se haya roto la resistencia de 10 ohmios de VSC, es decir, la 88003, que es quien me pasa el VSC hacia el pin 20. Repito, si no tengo 19 voltios en el pin 20, lo más seguro es que tengamos esta resistencia dañada. Lógicamente, esta resistencia es una 1206, 0,25 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que si ha pasado 0,25 vatios, el circuito lo más seguro es que esté dañado. Es decir, no cambien únicamente la resistencia, ya pueden cambiar también el circuito. Si no tengo voltaje en el pin 20, esta resistencia es lo más seguro que tenga dañado también, pero no será porque la resistencia está dañada, sino porque el circuito dañó la resistencia cuando se rompió. De ahí a que, si no se elevó mucho la corriente, este diodo no se dañó. Pero si se elevó mucho, puede tener circuito, resistencia y el diodo. Eso es lo que podríamos tener como un problema si en el pin 20 no tuviese voltaje. Lógicamente, si no tengo voltaje en el pin 20, nunca podré tener la conducción de estos MOSFET, ni mucho menos los 19 voltios que son mi primera medición. Observen, lo primero que tengo que tener son los 19 voltios en el circuito charger, ya lo tengo, pero luego de esto tiene que llegar a lo que es etapa que genera los 3 voltios, sea el circuito que sea, y también en lo que es la etapa DC-DC. Es decir, tendríamos que tener 19 voltios en el circuito charger, en este circuito, 19 voltios aquí y 19 voltios en el circuito que genere los 3,3 voltios. Pero para eso, lo primero es que este circuito funcione y haga todas sus comprobaciones, todos sus chequeos. Cuando esos chequeos son correctos, sencillamente envía un voltaje por aquí, por el pin 4, que desde luego habría que mirar en la hoja de datos de este circuito para poder determinar qué voltaje o qué rango de voltaje es el que va a aplicar aquí. Ya a modo de un método general les puedo decir que siempre que los MOSFET de entradas, estos dos MOSFET, sean MOSFET de canal N, el circuito generará en este punto un voltaje de entre 25 y 30 voltios. Si llego aquí y tengo 19, llego aquí y tengo 25, tengo que tener obligatoriamente aquí 19 voltios. Si eso no ocurriese o no ocurriera,
Sencillamente este MOSFET estaría dañado. Porque inclusive cuando este MOSFET conduce a través de este voltaje, este diodo ya me permitiría tener aquí un voltaje menor. Cuidado con esto. Me he encontrado, y lo vamos a hablar también en el tema de las averías, este MOSFET dañado. Este MOSFET dañado en este tipo de circuito me da que tengo aquí este voltaje. En cambio, este circuito no está provocando la conducción. Repito, me he encontrado que, por ejemplo, en este caso, vamos a hablar del circuito que tenemos delante, el transistor Q8800, este de aquí, si tiene 19 voltios aquí, si se rompe, y repito, esto me lo he encontrado en problemas de carga de batería, ya vamos a ver por qué, si se rompe este MOSFET, aquí aparecen 19 voltios y de repente conduce este diodo y me encuentro que tengo 19 voltios aquí. No son 19, son 19 o 18,4 o 18,8 en función si este diodo es de Schottky o es un diodo normal. Y me refiero a un diodo con una caída de 0,5 o 0,4 voltios. Bien. De ahí a que tengo que tener mucho cuidado con esto. Un detalle importante es medir en este punto y luego medir en este otro. Hay que medir con mucha atención. No es lo mismo tener 19 y 18,8 que 19 y 19. Cuando me refiero a 19 y 19 me refiero, por ejemplo, que si tengo 19,62, aquí tienen que llegarme 19,62. Recuerden que los MOSFET en conducción ofrecen una resistencia de miliohmios. Y eso en electrónica se traduce a que en resistencias tan pequeñas no hay caídas de tensión prácticamente. Siempre hay. Pero la caída es muy pequeña porque el valor de resistencia también es muy pequeño. Es decir, cuando un MOSFET conduce y el voltaje entre puerta y fuente, también hay que entender esa parte, o sea, que se le crea un gran canal como es estos dos casos, cuando yo polarizo estos MOSFET, lo que estoy intentando hacer es crear un canal lo suficientemente grande como para dejar pasar 3,42 amperios. En cambio, si el voltaje que le aplico es de una mínima conducción, es decir, no necesito 3,42 amperios, la resistencia aumentará y esto puede provocar una pequeña caída, es decir, incrementar la caída. No obstante, repito, esa caída siempre va a ser tan pequeña que prácticamente va a ser imperceptible para un multímetro. Bien, sí o sí, lo que necesito es que este voltaje pase para acá. Esto puede traer, entre las averías que se nos presentan, que este transistor se rompa y me crea una conducción por este diodo. De ahí a que, repito, cuando estamos analizando problemas de carga, ojo en este punto, el voltaje que tenga aquí es el mismo voltaje que tengo que medir aquí. Es decir, si en el drenador de este transistor tengo 19,27, aquí en el drenador de este otro tengo que tener 19,27. No puede haber 19 voltios y 19,27 aquí. Si eso es así, hay un problema en uno de esos dos transistores. Bien, como hemos visto en este circuito, voltaje de 19, alimento al circuito por el pin 20 a través de este diodo. Este circuito se encarga de polarizar a estos transistores. El voltaje de 19 pasa hacia acá y ese voltaje de 19 es aplicado a lo que es la etapa de SDC que carga la batería. Recuerden, estos 19 voltios se van a convertir en un voltaje menor para cargar la batería a través de este circuito que estoy señalando. Y después de eso, es decir, que tengo 19 aquí, también paso 19 voltios a lo que es el circuito de 3 voltios. Es decir, el circuito que va a crear los 3,3 voltios para alimentar lo que es el circuito SOKBC. Podemos analizar este circuito, pero ya lo hemos analizado.
Sencillamente aquí dentro hay una comparación y en función de esa comparación saldrá este voltaje o no. Y digo en función de esa comparación porque dentro lo que hay es un selector lógico. Dentro de este circuito hay un selector lógico que o bien hace conducir, si seleccionamos batería, los parámetros que se están indicando y demás le indiquen al circuito que se está alimentando únicamente con batería, o, por ejemplo, si desconecto el conector y desaparece este voltaje. En ese momento le estoy indicando que esto, el ASEG, se ha desconectado. Y entonces él pasará el selector lógico a lo que es la conducción de este MOSFET. Les repito otra vez, sencillamente aquí dentro de este circuito lo que tengo es por el pin 4 un voltaje que tiene que ser entre 25 y 30 voltios que en su momento, cuando él detecta que efectivamente le ha entrado este voltaje, este que viene de aquí, fíjense que esto es directamente del conector, entra por aquí por el pin 6, determina que el voltaje que está entrando es de conector y lo que hace es aplicar este voltaje aquí. En cambio, si de repente desconectamos el conector, este voltaje desaparece y él pasa el selector lógico a polarizar a este. Lo que hemos visto hasta ahora en muchos circuitos, prácticamente casi todos, es que este MOSFET, que es el encargado de gestionar el voltaje de la batería, es un MOSFET de canal P. En este caso es un MOSFET de canal N. Pin 11. Es decir, este pin 11 está unido a esta otra parte. Observen que se cumple prácticamente lo mismo que tenemos USC, que va unido al pin 20 sin tener ningún tipo de conexión. Aquí hacen prácticamente lo mismo. Es decir, tengo el pin 11 unido justamente al pin 4. No me dice que hay conexión, solamente me da este parámetro, BAT-gate y BAT-gate. Donde vea eso me está indicando de que estos dos puntos están unidos. Y en el supuesto caso que se retire este voltaje del pin 6, sencillamente se está determinando que no tengo conector o voltaje de conector. Por lo tanto, tengo que pasar a lo que es la alimentación con batería. Bien, repito, ya he llegado hasta aquí. Ahora tengo 19 voltios en este punto, pero los mismos que tengo aquí y los mismos que tengo aquí. Repito, si tengo 19,34, aquí tengo que medir 19,34. Cuando ya tengo eso así, entonces paso al siguiente paso. Mi siguiente paso, 3,3 voltios para alimentar el circuito EC o KBC. 3,3 voltios para alimentar lo que es el circuito EC o KBC y también, desde luego, en lo que es BIOS si corresponde y lo que es el SM Bus, que es lo que me va a garantizar la comunicación de este sistema. Bien, por lo tanto, pasamos a lo que es la alimentación de 3,3 voltios. Para analizar lo que es la alimentación de 3,3 voltios, recuerden que nos guiábamos localizando primeramente al KBC. En este caso, este circuito o este diagrama me está indicando que es la página 30. Sin embargo, ya por la experiencia de lo que hemos estado buscando en otras páginas y en otros análisis, estoy seguro de que esta página 30 es incorrecta. Por lo tanto, la forma más lógica de localizarlo es poner en el buscador este nombre, el NPCE 794L, y él me llevará a la página 26. Efectivamente, en la página 26 ya me está indicando aquí abajo, título NPCE 794L, y este será el circuito. Fíjense que este circuito no tiene parecido o no guarda parecido con los circuitos EC o KBC que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, esto es un circuito que es igual de 128 pines. Lo único que la forma de hacer diagrama de este circuito es diferente. Es decir, no nos están ubicando las alimentaciones todas juntas y me están poniendo lo que es la alimentación principal de 3,3. Lo que me está indicando es que me está llevando exactamente el mismo pineado del circuito. Bien, 128 pines. No es cara por cara, porque esto es incorrecto.
La primera cara terminaría en el pin 32 y comenzaría la segunda en el 33. La forma que han hecho es una sucesión de pines, pero no es la forma correcta. Este circuito sencillamente es un circuito que tiene 128 pines y tiene 32, 32, 32 y 32. Bien, ¿cómo localizamos entonces los 3,3 aquí? Si revisamos todo lo que es el pineado completo, vamos a encontrar que aquí en el pin 19 me está indicando que dice USS 1. En el pin 46 dice USS 2. Pin 76 USS 3. Pin 88 USS 4 y pin 115 USS 5. Bien, estos son los voltajes de alimentación de 3,3 voltios que tengo que localizar para ver quién los genera. Esa es la primera parte. Es decir, el buscar estos voltajes y saber que están alimentando a bloques independientes, como ya habíamos comentado en clases anteriores, sencillamente por eso están distribuidos por todo lo largo del circuito. Esta sería la forma correcta de distribuir esos voltajes. Ellos corresponden a la alimentación de los bloques que corresponden a cada una de esas zonas. De ahí a que existan 5 voltajes. Bien, es cualquiera de ellos. Uno de ellos es el que me dirá cómo se llama el voltaje que estoy buscando. Y lo necesito para poder identificar qué fuente me lo genera. En este caso, el voltaje que estoy buscando es más 3V-S. Desde luego que después que ya he localizado cómo se llama el voltaje, ahora puedo localizar la fuente. Bien, ubicamos lo que diga ese voltaje en el buscador y comenzamos a buscarlo. Hay que tener paciencia porque desde luego ese voltaje está en varios lugares. Cuidado aquí. Aquí hay un cambio, es decir, yo lo he localizado, lo he buscado 2 veces y me ha cambiado. Es decir, veo una bobina, la L3001, y me está indicando que por un lado dice más 3VA-S y por el otro lado dice más 3VA. Esto es un detalle muy importante. Sencillamente este voltaje le están cambiando el nombre al pasarlo por este inductor. Es muy importante no equivocarnos en esto, porque si buscamos este voltaje, no hay en este circuito ninguna fuente que me lo genere. En realidad, el voltaje que se genera tiene este nombre. De ahí a que haya que tener mucho cuidado para no equivocarnos en este detalle. Es decir, en este momento, este circuito ha cambiado de nombre y yo he cambiado también lo que estoy buscando. Es decir, el técnico cuando ha llegado a este punto, sencillamente tiene que dejar de buscar más 3VA-S y comenzar a buscar más 3VA. Más 3VA es realmente la fuente que estoy buscando. Es decir, la fuente que me genere este voltaje es quien genera este otro. Porque en realidad son el mismo voltaje, solo que han pasado por un inductor. Recuerden que los inductores o bobinas sencillamente tienen como característica que son como un cable para lo que es corriente continua. No hay caída de tensión, no hay nada aquí. El mismo voltaje que tengo aquí también lo tengo aquí. Por lo tanto, si llego al caso en cualquier parte, cualquier esquema donde llegue a un punto como este, en cuanto veo esto, mi voltaje ha cambiado de nombre. Lo que estoy buscando ahora es más 3VA. Y en realidad lo que me interesa es localizar la fuente de voltaje que me genera más 3VA. Por lo tanto, aquí ya puedo borrar y poner más 3VA. Y ese será el voltaje que tenga que localizar a partir de ahora. Bien, cuando llego a este punto, recuerden que ya les he dicho y les he comentado en otras clases que lo más fácil es irnos al circuito de 3 y de 5. Es decir, el circuito que genera los 3 y de 5, porque en muchísimas ocasiones y en muchísimos casos verán que en esa página se genera este voltaje. Pero mucho cuidado con lo que acabamos de hacer. O sea,
Nosotros estábamos buscando este, se ha convertido en este y ahora he comenzado a buscar esto. Por la experiencia que ya me trae, las personas que no tengan experiencia tendrán que buscarlo uno a uno, y aquí hay muchos más 3 VA. Bien, por la experiencia que ya me trae, sé perfectamente bien que la gran mayoría de las veces este voltaje está en el circuito o en lo que es el circuito que genera los 3 y los 5 voltios o los 3 voltios individuales. Ya hemos visto que en los equipos actuales hay voltajes y hay circuitos que generan de forma individual los 3 y los 5 voltios, como fue el caso del circuito pasado. Bien, vamos a buscar entonces la página y vamos a intentar localizar este voltaje. En este circuito tengo un circuito que se encarga de crear 2 voltajes, un único circuito para 2 voltajes, 5 y 3 voltios. Si localizamos lo que es más 3 VA, me lleva directamente a este punto. Efectivamente, lo que es más 3 VA es creado en el pin 3 por un regulador interno de 3,3 voltios, limitado en corriente de 0,07 amperios. Es decir, entrega muy poca corriente y prácticamente será utilizado para lo que es la alimentación del KBC. Si localizamos este circuito, vemos que no hay condición, es decir, no hay una activación de este regulador lineal interno. Por lo tanto, lo único que sí tengo que tener es voltaje de alimentación en este circuito. Y como ya hemos comentado en clases anteriores, este voltaje de alimentación vendrá de los mismos 19 voltios por esta línea y se aplicará en este circuito en el pin 12. Cuidado, no cometan este error. Estos 1,6 amperios no son de consumo de este circuito, sino de la etapa DC-DC. Cuidado con eso. Bien, sí o sí, lo que les estoy indicando es que no cometan el error de creer que esta corriente es el consumo de este circuito, sino que esta corriente, quien en realidad la pide, es la etapa de acuerdo a la carga que tenga en 3,3 voltios. Sin salirnos de lo que estamos, sencillamente, este circuito de 3 y de 5 voltios se alimenta con 19 voltios, el consumo no es este, y eso lo indico y lo digo y lo repito por una sencilla razón: este circuito no se calienta. A no ser que en algún caso, que también lo vamos a encontrar, tenga lo que es la etapa o las etapas de corriente internamente. Entonces sí puede llegar a calentarse en función de la carga. Pero cuando las etapas de corriente, es decir, estos dos MOSFET están fuera, este circuito no tiene que calentarse, consume muy poco. De ahí a que les digo que tengan cuidado con este consumo de aquí. Este circuito se alimentará con 19 voltios, pero tendrá un consumo muy pequeño, insuficiente como para calentarlo. Si vemos que este circuito se calienta, lo más seguro es que el circuito esté dañado o pueda tener una sobrecarga en cualquiera de las fuentes de salida que tenga. Es decir, tengo una regulación lineal por el pin 3 de 3 voltios y tengo una regulación lineal de 5 voltios o una salida de 5 voltios de un regulador lineal por el pin 13. Si en cualquiera de ellas apareciera una sobrecarga, es decir, un circuito que esté dañado pidiéndole más corriente de lo que realmente puede entregar, entonces este circuito también se podría sobrecalentar, porque estaría tratando de entregar una corriente a esa fuente que él no puede generar. Por eso se calienta, porque los electrones que pasan por dentro hacia la sobrecarga o hacia la carga que le estoy introduciendo en ese caso es muy alta, la corriente es muy alta, al pasar por el circuito lo calienta. Entonces, esto es un detalle interesante, de ahí a que yo le decía que este punto, estos circuitos consumen muy poco. Por ello es que 1,6 amperios no es el consumo del circuito. Si este circuito en un momento determinado vemos que se calienta, repito, o está dañado o tiene un problema en una de sus fuentes secundarias. Bien, sí o sí, este circuito, si lo analizamos, según lo que venimos viendo como método de trabajo,
y el método de trabajo es este, es decir, estamos en el punto 2, donde estamos buscando la fuente que genera los 3,3 voltios. En este caso, esa fuente es este circuito y lo genera por el pin 3. Y como única condición es que esté alimentado por el pin 12, que le lleguen 19 voltios. Bien, en este caso tengo 19 voltios y están saliendo 3,3 voltios. Ahora bien, teniendo 3,3 voltios en este pin, también tengo, o doy por sentado de que tengo 3,3 voltios en la alimentación del KBC, 3,3 voltios en la BIOS si corresponde y 3,3 voltios para alimentar al SMBus. ¿Cuál es mi siguiente medición si ya tengo garantizado esos 3,3 voltios en esos tres puntos? Bien, mi siguiente medición es medir las señales de comunicación entre lo que es el circuito EC y la batería, lo que es la señal de reloj y la señal de datos. ¿Dónde yo hago esa medida? Esa medida la hago directamente en el mismo conector de la batería, encima del conector de la batería. Ahí es donde voy a hacer esas mediciones. Siempre puedo hacerlo y cuando no puedo hacerlo, seguramente tendré dos test points que correspondan con estos dos puntos. Es decir, si no puedo introducir la punta del osciloscopio porque hay equipos que no me lo permiten por el conector de la batería que encaja desde arriba y no me deja un lugar libre para poder medir, bien, cerca de ese conector también habrán dos test points donde podamos medir estos dos puntos. Bien, sí o sí hay que medirlos. Hay que garantizar de que esa comunicación existe. Siempre repito que tenga un problema de carga de batería y estoy analizando todo lo que es el conjunto completo, tengo que llegar aquí, a que haya una comunicación y que los datos de la batería se entreguen al KBC para poder analizarlos. En la página 56 del esquema encontramos el conector de la batería. En este caso es el WTOB-con-10P. Eso sería lo que tendríamos que encontrar en placa. Bien, si observamos, tenemos 10 pines, o sea, 10 pines. ¿En cuáles pines tengo que medir las dos señales que estoy buscando? Bien, las señales corresponden a los pines 6 y 7. SMB0, SMB0, clock y data. Bien, en estos dos pines tendríamos que encontrar la señal siguiente. Esta señal que está aquí. Es decir, en el pin 6 tendríamos la señal de reloj y en el pin 7 tendríamos la señal de dato. Es muy importante tener una base de tiempo ajustada en el osciloscopio muy parecida a esta, 50 microsegundos, para poder verlo y visualizarlo correctamente. Y si observan, el trigger está a media, por aquí, por este punto. Es decir, lo que es la sujeción de la señal la tengo enganchada aquí, en este punto. Eso quiere decir que de esta forma puedo visualizar y apreciar la señal claramente. Si en estos dos pines no apareciera esta señal, quiere decir que entre la batería y el sistema, o lo que es el EC o sistema de control, no existe comunicación, por lo tanto no podrá cargarse ni darse orden. Ahora bien, si observamos en este diagrama, tenemos varios pines que no hemos visto en otros equipos. Vamos a leer detenidamente a ver qué pines tenemos. Los pines 1, 2 y 3 corresponden directamente a lo que es el pin positivo. Me llevan directamente a un fusible, el F6001, que su función no es otra que proteger la batería contra cualquier cortocircuito que aparezca aquí como carga. Bien, es muy importante siempre, cuando vamos a sustituir un fusible, sustituir el fusible exactamente por el que lleva. Ha sido calculado en función de la potencia, es decir, corriente por voltaje que va a atravesar este punto de aquí, o este circuito de aquí. Ahora bien, si seguimos leyendo, el pin 4 no lo hemos visto en ningún otro equipo. El pin 5 corresponde a otro detalle más. El pin 6 y 7 es lo que hemos dicho ahora. Y el 8, el 9 y el 10 son los pines que corresponden a la masa. Bien, tengo 3 pines de positivo y 3 pines de masa. Desde luego que los pines, estos 3 y estos 3, son 3 pines por el tema de la corriente. Pero ahora bien, observemos estos dos pines que están aquí.
estos dos pines, no los hemos visto en otros equipos. En otros equipos habíamos visto que en algunos casos, repito, algunos casos, el equipo tiene un pin de salida de temperatura para informarle al KBC o al circuito EC si hay un problema de temperatura con la batería. Sin embargo, aquí hay dos pines que este no corresponde a temperatura ni este tampoco. ¿Qué cosas son estos dos pines? Bien, el primero de ellos, este pin aparece en los equipos portátiles que no tienen la posibilidad de desconectar la batería. Es decir, aquellos equipos que no puedo quitarle la batería si no abro el portátil por dentro. Desde luego que esto es a nivel de usuario. Nosotros como técnico podemos acceder siempre a la batería. Sin embargo, un usuario, a no ser que le quite la tapa, acceda a la batería y quite el conector, este conector que está aquí, no podría acceder a la batería. Bien, a partir de que salen o aparecen los equipos, estos equipos portátiles, y hablo de láser, hablo de Samsung principalmente, y otros muchos que ya tienen una batería que no se le puede quitar, traen un pin o un orificio que es el Reset Battery. El Reset Battery no es otra cosa que resetear la batería. ¿Pero en qué consiste en realidad esto? Bien, lo que consiste en realidad es esto que va a ocurrir aquí. Observen este circuito que está aquí. Este circuito que está aquí. Este detalle, este detalle, este detalle y este detalle. Vamos a ver exactamente qué cosa es. Bien, lo primero, empezamos por la parte menos compleja. Aquí tengo 4 diodos Zeners de 6.8 voltios. 4 diodos Zeners, todos ellos con el ánodo directamente a masa y protegiendo a la batería, a las líneas que van directamente a la batería. Observen que aquí hay 4 líneas, el BI, el TS1, el SM0, el SM Clock y Data. Es decir, son 4 líneas. Son 4 diodos que protegen exactamente esas líneas. Esas líneas van directa o indirectamente a los pines del circuito KBC o el circuito EC. Bien, el circuito EC o KBC no admite mucho voltaje en sus pines. Por lo tanto, si por alguna razón ocurriera algún problema en esta batería, corremos el riesgo de que inyectarle al KBC a través de estas líneas, inyectarle un voltaje mayor de lo que ellos admiten. ¿Y qué es lo que hacen entonces? Sencillamente utilizan un diodo Zener directamente a masa y si esta línea, por ejemplo, supera los 6 voltios, el diodo Zener conduce y pone la línea en corto, protegiendo al circuito EC o KBC. Es decir, estos diodos están para proteger las líneas de cualquier sobretensión. Es decir, si la batería se rompiera y dejara pasar una tensión superior a la que debe de pasar, recuerden que estas dos señales trabajan directamente, el clock y el data trabajan con 3 voltios, las otras líneas habría que medirlo, pero lo que me está indicando es que tienen un voltaje X, el que sea. Digo X porque no siempre será el mismo. Esto es un circuito que tiene una resistencia de 1 kilo ohmio, la cierra un MOSFET y esto es un elemento que cierra directamente a masa con una resistencia muy pequeña, de 2,2 ohmios. Por lo tanto, lo que tengo en realidad aquí es una batería con un circuito de 1 kilo ohmio, un interruptor y un elemento que lo están utilizando a modo de resistencia, por los parámetros y los temas que tengan. Bien, ahora bien, esta otra parte que tengo aquí, tengo un diodo que lo que en realidad, o un doble diodo que en realidad lo que hace es una protección ESD. ESD quiere decir Electrostatic Discharge, es decir, protección electrostática. Sencillamente utilizan el voltaje que tenemos aquí, el voltaje inversa del diodo inferior, para cuando aparece una descarga electrostática, rompa este diodo y se vaya mucho más rápido, ya que aquí, al haber una resistencia, aquí hay resistencia y sin embargo aquí hay una rotura de un semiconductor. La corriente pasaría mucho más rápido por aquí. La protección es del orden de entre los 8000 y los 15000 voltios. Es lo que están haciendo en este caso con este diodo. Bien, si buscan, por ejemplo, si buscan los datos de este dispositivo,
encontrarán exactamente esos datos de que estoy hablando ahora mismo. Ahora bien, ¿cómo trabaja el circuito? ¿En qué consiste esto? Bien, esto consiste en lo siguiente. Al principio de este curso dimos que, por ejemplo, teníamos que retirar la batería o la pila, desconectar el equipo, desconectar del cargador, para poder hacer un reset a lo que era el circuito de lo que era el bloque CMOS. Bien, pero eso es cuando podemos desconectar el cargador y la batería. Sabemos perfectamente bien que en muchos casos el firmware cae dentro de bucles y no deja el equipo arrancar. Y en algunas ocasiones, con solamente quitarle la alimentación, esto se resuelve. Bien, en estos casos que tenemos una batería interna que no podemos quitarla, tenemos el problema que no podemos retirar la batería para hacer un pequeño reset al circuito EC o directamente hacer un reset a el firmware que corre dentro del EC. Y también corremos el riesgo de que si cae en un ciclo, en un bucle, no nos arrancará el equipo. Entonces, ¿qué es lo que el fabricante ha diseñado? Bien, ha diseñado lo siguiente. Ha diseñado que a través del diodo D6003 estoy aplicando el voltaje de la pila, a través de este diodo, esta resistencia, a la puerta de este MOSFET. Teniendo una resistencia muy pequeña aquí, directamente a masa de 2,2 ohmios, este MOSFET está conduciendo. Y aquí tengo una masa aplicada a través de una resistencia de 1 kilo-ohmio. Es decir, en realidad lo que tengo es, en el pin 4 tengo una resistencia de 1000 ohmios aplicada a masa a través del Q6001. Cuando yo quiero resetear la batería, lo que hago es lo siguiente. Le doy la vuelta al portátil y en algunos casos me voy a encontrar, repito, esto es en los equipos que no se le puede retirar la batería. Tienen un orificio debajo donde aparece el símbolo de la batería de una forma u otra, porque hay varias formas de simbolizarlo, pero o dice reset o te indica que es como si retiraras la batería, porque también he visto un pequeño alojamiento y la batería medio levantada y dibujada debajo del equipo. Bien, este orificio que tiene al lado ese simbolito o este reset pinhole, esto que está aquí, no es otra cosa que cuando introducimos cualquier clip para presionar un microswitch que está dentro, lo que ocurre es lo siguiente. Al introducir el clip o el alambrito o cualquier cosa, lo que estamos presionando realmente es este microswitch. Y estamos uniendo este punto a masa. Este punto a masa. Y estamos dejando a Q6001 sin alimentación en puerta. Si tengo masa en fuente y masa en puerta porque tengo presionado el microswitch, este MOSFET no conduce y deja sin masa a R6001. Al dejar sin masa al R6001, la batería internamente lo que hace es desconectarse. Y ya no volverá a conectarse hasta que enchufemos el cargador. E inclusive algunas veces hay que enchufarlo más de una vez para que la batería se vuelva a conectar. Entonces, en realidad este circuito lo que hace en realidad es desconectar y dejar desconectada la batería a través lógicamente de la conducción de los MOSFET que dejan salir al positivo. Esto ocurre internamente a través de un circuito que también tiene MOSFETs. Vale, lo que dejo es una polarización interna con el voltaje de la batería que interrumpe este voltaje de salida. Ahora bien, hasta que no volvamos a desconectar y volver a conectar el conector de entrada, el cargador que tenemos, esto no vuelve a ocurrir. Repito que alguna vez hay que hacerlo más de una vez. Esto todo ocurre a través de este bus. A través de este bus se le dice a la batería que se ha desconectado y que se ha conectado el cargador. Por lo tanto, debe volver a conectar lo que es el positivo internamente. Bien, entonces, hemos visto en este punto, en el punto 3, hemos visto que medimos estas dos señales
Y si por casualidad tenemos este caso y el equipo no nos enciende en un principio o no nos carga o nos da un problema de carga, antes de abrir el equipo, lógicamente, introduzcan aquí cualquier cosa para presionar este micro switch. Porque quizás en muchas ocasiones solamente con esto resolvamos el problema. Esto es un detalle que también hay que tener en cuenta. Bien, repito, en los equipos que no tienen la posibilidad de quitarle la batería, cuentan con un pequeño orificio por la parte inferior del equipo. Este orificio es para resetear o más bien para desconectar la batería momentáneamente hasta que volvamos a conectar el conector o cargador. Bien, si eso es así, esto antes de abrir el equipo, si el equipo no enciende, hagan eso, que posiblemente en algunas ocasiones esto resuelva el problema. Bien, ¿qué más tenemos que hacer después que medimos estas dos señales? Es decir, después que tenemos estas dos señales, ¿qué más medimos? Paso 4 de este método genérico. Señales en las puertas de los MOSFET de las etapas de corriente de CDC. Bien, en este caso hay que aclarar. Estas señales solamente las medimos si tenemos alguna duda con relación al voltaje de salida. Recuerde que les comenté que si tenemos dañado el circuito o el MOSFET superior, ese voltaje puede ser un voltaje erróneo. Entonces, la herramienta que nos queda, veámoslo, es sencillamente medir estas señales. Aquí en el cuarto paso, si este MOSFET se nos cortocircuita o se daña, sencillamente el voltaje de 19 que está en este punto puede bajar y venir hasta la bobina y inducirnos a cometer el error de pensar que está cargando la batería, cuando en realidad sencillamente está pasando el voltaje por encima de un MOSFET o por dentro de un MOSFET que esté dañado. Ocurre lo mismo con este circuito. Es decir, que de repente le entre la alimentación por el pin 20, salga por el pin 19, que es el LX esto mismo está aquí, es decir, este punto y este punto, repito, están unidos. Entonces, que nos entre un voltaje por aquí, este circuito esté dañado y esté saliendo por aquí. Y desde luego lo vemos, es un reflejo. Pero quitemos o no la batería, es muy importante esta parte. Cuando retiramos la batería, este voltaje persiste, aunque no haya comunicación. Bien, una forma de asegurarnos que estas señales o que este circuito o este sistema de carga está funcionando correctamente es primero medir estas dos señales. La señal que conmuta el MOSFET superior y la señal que conmuta el MOSFET inferior. Ambas señales las podemos medir en las puertas de estos MOSFET. Y, lógicamente, como quinta medición, ya no tengo que irme al método genérico, sino que ya lo digo directamente, es medir el voltaje en la bobina. Y con eso finalizamos lo que es la medición genérica que podemos hacer en todos los equipos. Esta medición que hemos visto en este equipo, podemos aplicarla en cualquier equipo que sea necesario revisar el sistema de carga de una batería. Tanto cuando presionamos power o antes de hacerlo. Bien, con esto prácticamente ya nos queda un método para poder trabajar y analizar. Si saliera cualquier cosa nueva, tiene que venir directamente con esto que estamos conociendo, porque quien determina este método en realidad es la batería, tal y como está construida. Le pueden meter un sistema de reset, esto que han puesto nuevo en este circuito que hemos visto en la clase de hoy. Le pueden meter cualquier cosa, una salida de temperatura, sencillamente otro circuito que va internamente. Lo pueden integrar todo. Pueden encontrarse cuando ahora una batería de repente se encuentre que no existen tres circuitos, sino que existe uno solo. Eso es que todos están integrados en el mismo circuito. Sí o sí, prácticamente siempre hacen lo mismo. Lo interesante es tener un método para revisarlo y un orden, esa es la parte más importante, donde el orden sea la misma forma de trabajar de este equipo. Bien, con esto pasaremos a la siguiente clase. Las principales averías que nos encontramos en lo que es la carga y distribución del voltaje de batería.